En esta sesión vamos a responder a una pregunta, a una cuestión que nos han hecho, que nos ha hecho un escritor, un poeta, cuyo nombre es Miguel Ángel, no vamos a dar más detalles, en relación con la poesía de Vicente Aleixandre. Este autor, este poeta, este escritor, nos hace un planteamiento en relación con dos poemas de Vicente Aleixandre que vamos a comentar en dos vídeos que elaboraremos posteriormente y a los que remitimos desde aquí. Entre otras cuestiones, este autor se pregunta acerca del sentido, en particular, de determinados poemas de Vicente Aleixandre. Es una persona que ha seguido nuestro curso de filosofía de los poetas, nuestro curso abierto en internet, que todo el mundo puede seguir libremente, gratuitamente, y del que podrá recibir también al ultimarlo un certificado. Pues bien, este autor nos hace unas preguntas sobre la poesía de Vicente Aleixandre, y antes de responder a estas preguntas en dos vídeos, en sendos vídeos específicos destinados a responder a estas dos preguntas, quiero hacer en esta sesión, en este vídeo, una interpretación destinada a clasificar, a organizar en términos de filosofía, concretamente en términos del materialismo filosófico, la totalidad de la obra poética de Vicente Aleixandre, es decir, como paso previo, como exposición previa a la respuesta que se dará a esta persona en otros dos vídeos. Baste decir, leeremos la carta de esta persona en respuesta a esos vídeos, pero baste decir inicialmente lo siguiente. La obra poética de Vicente Aleixandre constituye un olema, es decir, un conjunto amplísimo, una totalidad poética muy dilatada. Téngase en cuenta que Vicente Aleixandre nace en 1898 y muere en 1984, creo recordar en diciembre de 1984. Por lo tanto, estamos hablando de un poeta cuya trayectoria como escritor, como poeta, cuya literatura es amplísima, es enormemente amplia. De hecho, podríamos clasificar la totalidad de su obra poética en 3 o incluso 4 etapas fundamentales, pero hay 3 fundamentales y hay, digamos, una coda o una etapa final. Hay una primera etapa en su obra poética constituida por su poemario Ámbito, que es de 1928. Esta primera etapa es claramente una etapa de poesía pura. Es una etapa en la que este poeta, Vicente Aleixandre, compone una serie de poemas en torno, insisto, al poemario Ámbito, que se publica en 1928, donde de alguna manera escribe poesía al calor de lo entonces vigente, que es la poesía pura que no es más que una afirmación conceptual de un autologismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues es que es la afirmación en términos formalistas, en términos esencialmente formalistas, diríamos en términos de materialismo filosófico, en términos terciogenéricos, es decir, en puro M3, es decir, una expresión en formato poético, una expresión en verso, en poesía, de denominaciones conceptuales, de representaciones conceptuales en las cuales se objetiva una absoluta subjetividad, la fenomenología del yo, de alguna manera. Esto quiere decir que la poesía pura no se organiza en un racionalismo normativo o sistemático, sino en un racionalismo personal, subjetivo, que es necesario traducir a un sistema de normas para que pueda ser comprensible, es decir, porque el racionalismo del yo es incomunicable a otros yos a menos que se traduzca, insisto, a un sistema de normas que el resto de los yoes puedan compartir. Por lo tanto, en este sentido, la poesía pura no es más que la afirmación conceptual, la afirmación formalista de la fenomenología del yo, es decir, la afirmación conceptual de un autologismo, de una razón autológica que para que pueda ser compartida por otras personas y comprendida naturalmente por otras personas, es necesario que se traduzca, que sea traducida a unos términos que puedan ser comunicados, y para que algo pueda ser comunicable tiene que ser compartido en términos racionales, de tal manera que cada persona, cada ser humano pueda compartir una ración, es decir, pueda compartir un trozo racional de ese sistema, ¿no? Insisto que esta primera obra de Vicente Aleixandre, Ámbito,
publicada en el año 1928, se escribe, insisto, al calor, bajo la influencia inmediata de lo que es entonces la poesía pura, la década de 1920, y naturalmente vinculadísima directamente a la idea de poesía pura, en el contexto de la generación de 1927, en el contexto de la última poesía en esos momentos de Juan Ramón Jiménez. Estamos hablando, insisto, de una afirmación conceptualista, formalista, de la propia subjetividad del yo, de la propia subjetividad del ego. Es decir, es una poesía formalista, terciogenérica, habla del tercer género de materia, es decir, los conceptos puros, las formas puras del yo. Es decir, es un auténtico autologismo en ese contexto. Digamos que, insisto, por decirlo de una sola vez, diríamos que la poesía pura es la afirmación formalista del autologismo del poeta, es la afirmación terciogenérica, conceptualista, de la fenomenología del yo, del poeta. Si esta es su primera obra, ámbito que, aunque se publica en 1928, se compone entre 1924 y 1927 aproximadamente, con esta obra se inicia y se clausura esta primera etapa poética, la etapa del purismo, la etapa afín, próxima a la poesía pura. Pero hay una segunda etapa que es la específicamente representativa de Vicente Aleixandre, que es con la que históricamente Vicente Aleixandre se ha identificado en los estudios de literatura y por el público en general, que es la etapa surrealista, la etapa de un surrealismo naturalmente heterodoxo. No vamos a explicar aquí ahora la heterodoxia del surrealismo poético de Vicente Aleixandre. Es un surrealismo totalmente autológico, totalmente dialógico en todo caso, es decir, autológico en tanto que está construido por él, por el yo del poeta, dialógico en tanto que está compartido con los miembros de su generación, con los miembros de su grupo, de su gremio, en torno a la generación del 27, en este contexto. Ahora bien, esta poesía surrealista está pautada, está marcada sobre todo por un libro absolutamente clave e innovador en su momento, apenas leído por casi nadie, como suele ocurrir naturalmente, que es Pasión de la Tierra. Pasión de la Tierra de Vicente Aleixandre, que es una obra que se publicó inicialmente en México en 1935 y después creo que se publicó en Madrid en 1945, como 10 años después, 1945-46. Pasión de la Tierra es una obra de prosa poética, es decir, no está escrita en verso, sino que es un libro de prosa poética, difícilmente comprensible porque es muy difícil de traducir a un racionalismo que se pueda compartir. Es decir, es una obra escrita en prosa poética, donde se da forma objetiva a una interpretación surrealista de la realidad. Es decir, el surrealismo no es una expresión irracional, porque si fuera irracional no se podría comprender, y esta obra se puede comprender, naturalmente que se puede comprender, toda la literatura se puede comprender. No hay literatura irracional, porque el irracionalismo en la literatura, ya esto lo hemos dicho infinidad de veces, es un racionalismo de diseño. El irracionalismo en la literatura es un racionalismo de diseño, es decir, es un racionalismo que está dado a una escala diferente del racionalismo convencional, por lo tanto, exige un esfuerzo racional diferente y más ambicioso, más potente, que el que está dispuesto a dar el lector común y corriente. De ahí que la literatura siempre avance instituyendo, por utilizar el término de Robert Jauss, tomado de Gadamer, tomado de Ingarden, instituyendo nuevos horizontes de expectativas. Es decir, que la literatura siempre avanza imponiendo, exigiendo nuevos sistemas de normas que han de ser objetivados. La literatura que rompe moldes es una literatura que exige nuevos sistemas racionales para poder ser interpretada. Es decir, el Quijote exigió en su momento un nuevo sistema racionalista para poder interpretar lo que era ya la novela moderna. El surrealismo de Aleixandre exige un nuevo sistema racionalista para interpretar la razón poética, para interpretar el racionalismo literario que está formalmente objetivado en una obra poética como es Pasión de la Tierra. Entonces esta etapa poética surrealista está constituida inicialmente por Pasión de la Tierra, que es un libro absolutamente clave, y recuerdo en este sentido, o remito al oyente a mi trabajo sobre el estudio comparativo que se establece entre Pasión de la Tierra de Vicente Aleixandre y
La canción de la tierra, de Gustav Mahler, ¿no? Das Lied von der Erde, de Gustav Mahler. En este sentido, bueno, se hizo en ese trabajo una comparación entre el lead sinfónico, la canción sinfónica de Gustav Mahler, la canción de la tierra, Das Lied von der Erde, y Pasión de la tierra de Vicente Alessandri. En ese contexto remito a cualquier persona interesada pues, a que lea este trabajo. Insisto, si Pasión de la tierra es la primera de estas obras de la etapa surrealista, a ella siguen obras de referencia, obras con las que Vicente Alessandri ha sido históricamente identificado y de alguna manera obras que han contribuido a su canonización como poeta universal, que son La destrucción o el amor, La destrucción o el amor y Espadas como labios. Estas dos obras que son de los años 30, de la década de 1930, anteriores a la Guerra Civil Española, se componen años 1900, hablamos de los años de la República, por así decir, 1932-1935, por utilizar categorías políticas, categorías históricas. En esta etapa surrealista, insisto, estas obras son absolutamente claves. Y esta etapa surrealista culmina, o de alguna manera concluye, con una obra absolutamente fundamental en Vicente Alessandri, que es Sombra del Paraíso. Es decir, Sombra del Paraíso es ya una obra que se compone, digamos, en la posguerra civil española, 1939-1944, y se publica, si no me equivoco, en esa fecha, en el año 44, es decir, un año antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, en plena y terrible posguerra civil española. La Sombra del Paraíso es una obra escrita con tonalidades surrealistas, muy fácilmente comprensible, es decir, no es necesario complicarse la vida para interpretar la poesía. De esto hablaremos en los dos vídeos sucesivos a este, en respuesta a las preguntas de este escritor, de este poeta llamado Miguel Ángel. Insisto, la poesía no es un jeroglífico, la poesía no puede interpretarse como si estuviéramos descifrando un código. No, la poesía es un sistema de ideas formalmente expresado con valores estéticos, con cualidades estéticas. Y no hay que enfrentarse a la poesía como si se tratara de un jeroglífico, sino simplemente como si se tratara de lo que es un lenguaje verbal que tiene un valor estético, que tiene un estatuto ficcional y en el cual se objetiva un sistema de ideas. Aquella poesía que no objetiva un sistema de ideas no merece ser llamada poesía, sino que merece ser llamada simplemente pues, un almacén de figuras retóricas, o un despliegue de palabras, o un conjunto eufónico de cosas que se dicen y que suenan bien. Pero la poesía, para que pueda ser llamada efectivamente poesía, no basta que sea construida solo retóricamente, solo tropológicamente, sino que tiene que estar construida también mediante una serie de ideas racionalmente, lógicamente relacionadas entre sí. Es decir, la poesía tiene que objetivar un sistema de ideas. De hecho, la poesía es filosofía en verso. La poesía es filosofía en verso. Eso es algo muy importante. Insisto, la poesía es filosofía en verso. Porque la poesía que no es filosofía, es decir, que no es sistemática, en definitiva no merece llamarse poesía, es una memez. Es decir, es una tontería, es un despliegue de palabras que se dicen como alguien puede recitar la lista de la compra, ¿no? Y la lista de la compra puede sonar perfectamente, sobre todo a alguien que sea un imbécil o un idiota, al que le suenen muy bien determinados sonidos y ya está. O sea, para que nos hagamos una idea, una poesía sin idea sería lo mismo que tocar un instrumento musical completamente al azar, de tal manera que los sonidos interpretados por ese ejecutante ignorante de lo que la música es, suenen de cualquier manera y cualquier imbécil, ¿verdad? Cualquier necio, puede decir que eso es una maravilla. Es decir, como si un torpe, como si un niño sin conocimientos musicales o como un adulto sin conocimientos musicales golpeara un piano o percutiera un piano haciendo sonar de esas teclas cualquier cosa y dijéramos que eso suena muy bien. Bueno, pues eso es lo mismo que hacer poesía sin ideas. Es decir, interpretar al azar completamente los sonidos que puede emitir un instrumento musical, como puede ser un piano, cuya interpretación es mucho más fácil que la de un violín, porque al violín hay que sacarle el sonido, al piano basta simplemente percutir la tecla. Bueno, hay gente que ni tiene capacidad para eso, pero eso es otra cosa, es otra cuestión. Quiero decir que una interpretación musical hecha completamente al azar, que no tenga ningún sentido, que no tenga ninguna lógica en la combinación de los sonidos, ¿verdad?, es
el mismo resultado, es el mismo efecto que una composición presuntamente literaria o poética donde se desplieguen una serie de palabras unas detrás de las otras sin ningún sentido, sin ningún racionalismo. Es decir, hay que distinguir, por tanto, la poesía en la que se objetiva un sistema de ideas, como la obra musical en la que se objetiva una relación racional entre los sonidos, ¿verdad?, y aquellas obras poéticas o aquellas composiciones musicales que son simplemente un almacén, un cajón desastre de palabras o de sonidos que no tienen ninguna coherencia o ninguna relación racional entre sí. Eso no es poesía, eso es un simulacro de poesía o un simulacro de música o un sucedáneo de música, pero eso es una tontería, en definitiva, que sirve además para detectar a un idiota, ¿verdad? Porque cuando se pone delante de alguien un objeto incomprensible, musicalmente, escultóricamente, pictóricamente, literariamente, y el fulano o la fulanita de turno dice, no, es que esto es una cosa genial, extraordinaria, y no sabe explicar el sentido, ni sabe explicar racionalmente en qué se fundamenta esa interpretación. Dices que fulano es un genio, pero ¿un genio por qué? ¿Un genio por qué? ¿Dónde está el sistema de ideas presuntamente geniales, relacionadas racionalmente de una manera específicamente singular, y que las sitúan como una potencia interpretativa superior a otras posibilidades expresivas de otras obras literarias o estéticas anteriores? ¿Dónde está eso? Insisto, el arte, cuando lo es verdaderamente, exige un sistema racional inédito hasta entonces para su propia interpretación. El arte es un desafío a la inteligencia, no es algo que esté destinado a causar placer. El arte solo causa placer a aquellas personas que no tienen inteligencia suficiente para comprender lo que el arte está diciendo en ese momento. Insisto, porque el placer también lo provoca un consolador, ¿no? Claro, es que si imponemos al arte la servidumbre del hedonismo, la servidumbre del placer, entonces para eso no necesitamos hacer arte, hombre. Para eso la gente se hace otras cosas que no tienen que ver con el arte, ¿no? Y a veces, bueno, pues ni con el consolador. Pero seamos serios, es decir, no podemos reducir el arte, no podemos reducir las construcciones estéticas a las pretensiones de placer, porque eso lo único que quiere decir es que solo entendemos el placer y que no somos capaces de rebasar el placer. No estamos negando el placer, evidentemente, además el placer, cuando verdaderamente tiene calidad, es resultado de una inteligencia. Es decir, los placeres más elementales son los que requieren menos inteligencia. Es decir, el placer de calidad, indudablemente, exige el concurso de más de una inteligencia, vamos a decirlo prudentemente. Lo que queremos señalar con todo esto es que el arte es un desafío a la inteligencia humana, y que una obra de arte, digamos comúnmente hablando, genial o de calidad, lo es precisamente porque exige un racionalismo interpretativo inédito hasta ese momento, porque exige un nuevo sistema de normas objetivadas para hacer capaces la comprensión de esa obra de arte, un nuevo sistema de normas objetivadas que hacen posible, que hacen capaz la existencia de una nueva interpretación respecto a esa obra de arte, porque una obra de arte verdaderamente original es aquella que exige nuevas normas de interpretación racional. ¿Por qué? Porque las hasta entonces vigentes son insuficientes para abordar esa nueva construcción que el arte ofrece del mundo y del mundo en el que vivimos. Es decir, las obras de arte verdaderamente valiosas, que el vulgo llama geniales, son aquellas que exigen un nuevo sistema de normas para hacer posible su interpretación, un nuevo sistema de normas naturalmente racionales para hacer visible, para hacer inteligible su interpretación. El arte exige ser inteligible, y en este sentido es un desafío a la inteligencia humana. Por esta razón, cuando Vicente Alessandri escribe obras como estas, como Pasión de la Tierra, como Sombra del Paraíso, como Espadas como labios, como La destrucción o el amor, no está haciendo una obra irracional, un poemario irracional, sino que está haciendo una obra literaria que exige un racionalismo insólito en ese momento, que exige un racionalismo inédito hasta ese momento, y que solo los más capaces son capaces, valga la redundancia, de desarrollar. Solo los más inteligentes están habilitados intelectualmente para desarrollar un racionalismo que haga comprensible esos poemarios. Porque para los que utilicen un racionalismo tradicional, un racionalismo anterior, un racionalismo preexistente, esos poemarios serán ilegibles. ¿Por qué? Porque exigen un racionalismo nuevo, porque exigen un racionalismo inédito, no porque renuncien a la razón. Eso es lo que dicen los tontos, hombre. ¿Cómo va a ser irracional algo que está construido con palabras y que tiene un sentido y un fundamento de ideas? Eso lo dicen los necios. Lo que ocurre es que, por desgracia, la literatura ha sido tomada por locos. Ha sido tomada por locos, por gente que además cree que por ser ignorante, disfraza su ignorancia de locura.
y pretende además considerar que la locura sea una forma superior de racionalismo, cuando en realidad la locura es una anesthesia, es una deficiencia intelectual y es una deficiencia y una patología emocional, es decir, en la locura no hay nada valioso. Lo que ocurre es que no se puede tomar como modelo de la locura los locos literarios, porque los locos literarios son locos de diseño, son locos embellecidos por la obra de arte, embellecidos por la estética, pero los locos de verdad no tienen nada que ver con los locos literarios. Los locos de verdad son en realidad personas que sufren patologías, que tienen problemas de salud mental y que no pueden ser en ningún momento ejemplo literal de obras de arte porque, insisto, el arte no es un lugar para las incidencias de la vida cotidiana. El arte es una expresión sofisticada de la vida cotidiana y en tanto que sofisticada, en tanto que sofística, es una idealización de la realidad, ¿no? en este sentido. Por lo tanto, no podemos considerar que la literatura sea el fortín, sea la fortaleza de los locos ni de los ignorantes. Y en este sentido hay que echar, no digo que haya que echar a los poetas de la República, hay que echar a los ignorantes de la literatura, que son cosas muy diferentes. No podemos permitir que la literatura esté representada por ignorantes, por necios y por gente zumbada mentalmente, que debería estar, no digo en un manicomio, sino simplemente debería estar bajo prescripción médica, vamos a decirlo así literalmente, pero no dando clase en las universidades, ni enseñando filosofía, ni dedicándose a escribir poemas, porque eso lo que escriben no son poemas, son estupideces, literalmente. No nos engañemos, la mayor parte de lo que comúnmente se presenta como una novela, como un poema, como una obra de teatro, es mierda, directamente. O sea, eso directamente. Lo que pasa que, bueno, las redes sociales multiplican todas esas heces, son las heces de los locos, en definitiva, y no se puede confundir la literatura con las heces de la locura, son cosas completamente diferentes. Por lo tanto, esta etapa de Vicente Aleixandre surrealista está constituida, insisto, por Pasión de la Tierra, que es una obra absolutamente clave, Espadas como labios, La destrucción o el amor y Sombra del paraíso, sobre todo Sombra del paraíso. También dentro de esta misma etapa, Vicente Aleixandre escribe un poemario relativamente menos surrealista, vamos a decir así, que es el poemario que se titula Mundo a solas, que está evidentemente marcado por la experiencia de la guerra, de la posguerra y de los enfrentamientos terribles que conducen a la guerra civil. El mundo a solas, en definitiva. Hay una tercera etapa, casi la última podríamos decir, si no fuera porque podría mencionarse una etapa final simbólica, una tercera etapa que es la etapa que sitúa a Vicente Aleixandre en el ámbito de la poesía que yo llamaría realista. Puede hablarse también de poesía social. La poesía social es una mitología absoluta, no es este lugar de hablar de ella, pero la poesía social es el término que dan poetas políticamente frustrados, en definitiva, ¿no? Es decir, la poesía es política, por supuesto, pero política es también la forma de ver, la forma de andar. La política es absolutamente todo lo que hace un animal político como es el ser humano, por lo tanto todo lo que hace el hombre es político y todo lo que es político puede ser objeto de interpretación dentro de una sociedad organizada como un Estado. Por lo tanto, si nos ponemos en ese plan, todo quedaría reducido a la política. Pero esta etapa poética de Vicente Aleixandre, donde él ya asume una evolución hacia una poesía no surrealista, sino ya más realista, es decir, Vicente Aleixandre pasa del surrealismo al realismo, es decir, aflora, digamos, a la construcción poética mucho más realista, que se ha denominado en términos de interpretación literaria, históricamente se ha denominado una poesía social. Está marcada sobre todo en el año 1954 por la publicación de Historia del Corazón. Historia del Corazón ya es una obra que marca probablemente el paso a esta tercera etapa poética de Vicente Aleixandre, donde la visión realista del amor, la visión realista del sexo, ya no un sexo surrealista, ya no un sexo sublimado, sino un sexo más abiertamente cantado, vivido. Es decir, baste recordar un título esencial en el poemario Historia del Corazón, que es el poema La realidad. Ahí Vicente Aleixandre ya no habla de la subrealidad o de la surrealidad, sino de la realidad. Ese paso hacia el realismo en poesía
es absolutamente determinante y se da con la publicación de este poemario en el año 1954. A esta época de poesía social, de poesía de tintes realistas, corresponde también En un vasto dominio, Retratos con nombre, por supuesto su pequeño poemario Picasso y también su obra que consuma, por así decir, parafraseando el título, consuma esta casi última etapa que es los poemas de la consumación. Diríamos, por tanto, que Historia del corazón, En un vasto dominio, Retratos con nombre también, Retratos con nombre, Picasso, que es un poema muy breve, donde se desarrolla el tema de ut pictura poiesis, sobre la poesía y la pintura, y los poemas de la consumación del año 68, que se publican en el año 68, esta es una poesía de las décadas de 1950-1960, insisto, sitúan a Vicente Aleixandre en el contexto de la poesía del realismo, o denominada míticamente, históricamente, para entendernos, poesía social. Poesía social es toda, evidentemente, y que la poesía que no es social no es poesía, porque no se comunica, porque no forma parte de la comunicación. La literatura o es social o no es literatura. No hay literatura para un solo individuo, eso no es literatura. La literatura tiene que pasar la prueba de lo social, el examen de lo social. Y yo hablaría incluso de una última etapa, de una etapa simbólica, podríamos decir, que está constituida por los diálogos del conocimiento. Los diálogos del conocimiento es una obra poética, donde lo que se reflejan son diferentes diálogos que mantienen figuras alegóricas, prototípicas, sobre determinadas circunstancias vitales, donde se ofrece del ser humano una visión profundamente esencialista. Es decir, no diré autosacramentales, ni mucho menos, pero sus personajes son personajes completamente alegóricos. El hombre, la mujer, el amante, etc. Son figuras completamente simbólicas y alegóricas de una vida ya vivida, de una vida consumada. Hay una obra final publicada póstumamente en 1991 que se titula En gran noche y que de alguna manera también, es recopilación de toda su obra poética anterior. Pero en Vicente Aleixandre podríamos distinguir históricamente, cronológicamente hablando, estas 4 etapas. Una primera etapa de poesía pura constituida por ámbito, una segunda etapa de poesía surrealista que comienza con Pasión de la Tierra y podríamos decir alcanza su gran expresión en Sombra del Paraíso a través de La destrucción o el amor y Espadas como labios, teniendo en cuenta que en ese periodo se compuso también una obra tan singular como Mundo a solas. Una tercera etapa de poesía realista y poesía social que abre Historia del corazón y que de alguna manera llega a su máxima expresión con los poemas de la consumación, a través de poemas como Picasso, como Retratos con nombre, como En un vasto dominio. También se puede citar su obra Los encuentros, pero esa ya es una obra en prosa, Los encuentros. Y finalmente hay esta etapa, insisto, de una etapa simbólica, una etapa de poesía casi alegórica y profundamente dialógica, que es esa, los diálogos del conocimiento y En gran noche. Ahora bien, la realidad es absolutamente fundamental en la poesía. La poesía, digamos que solo y siempre habla de realidades, porque al margen de la realidad la literatura resulta ininteligible. No podemos comprender una literatura que no esté fundamentada en la realidad y que no esté dada en la realidad. Otra cosa es que los términos tomados de la realidad estén relacionados, estén combinados entre sí de manera ideal, pero esto ya es otra cuestión. Pero serán siempre términos reales. Incluso los términos ideales siempre estarán construidos a partir de términos que proceden de la realidad en última instancia, porque si no resultaría ilegible completamente. Resultaría completamente ilegible. Ahora bien, si esta es la exposición histórica, por así decir, de la poesía de Vicente Aleixandre, ¿cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría todo este despliegue de obras poéticas reinterpretado, este despliegue, desde los presupuestos del materialismo filosófico como teoría de la literatura? Claro, el materialismo filosófico como teoría de la literatura estudia las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios y lo hace a través de un método muy potente cuya premisa, cuyo punto de partida es la famosa o la teoría ya de referencia de los 4 espacios. El materialismo filosófico sitúa los textos
literarios que analiza siempre en 4 espacios, que son el espacio antropológico, el espacio ontológico, el espacio gnoseológico y el espacio estético, que son los espacios tomados que ha construido Gustavo Bueno en su sistema de pensamiento, en su sistema filosófico, el materialismo filosófico, y que nosotros hemos aplicado a la interpretación de la literatura. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros situamos un texto literario, un material literario, en la llamada teoría de los 4 espacios, en esta tetraespacialidad? Pues lo que ocurre es que el texto resulta completamente transparente, es decir, resulta completamente interpretable desde el punto de vista de las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. Porque lo que aquí estamos ofreciendo no es un comentario poético, ni siquiera a veces un comentario científico. Estamos haciendo un comentario filosófico, porque no estamos interpretando los conceptos objetivados en los materiales literarios, lo cual sería una interpretación conceptual o científica, sino que estamos interpretando las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios, lo cual constituye una interpretación filosófica. Es decir, estamos haciendo un comentario filosófico de los materiales literarios, porque de hecho la crítica literaria es filosofía. La crítica literaria es una crítica de ideas, mientras que la ciencia literaria es una interpretación de conceptos. No es lo mismo interpretar lo que es un endecasílabo que interpretar la idea de la muerte en los endecasílabos de Quevedo. Son 2 cosas diferentes. Entonces, en primer lugar, tenemos que situar, y no lo voy a desarrollar aquí porque nos llevaría días, esto requeriría un curso y ya se ha hecho. Para ver esto, véase el curso de la filosofía de los poetas en internet. Se pone la filosofía de los poetas en internet y se pone mi nombre y se encontrará esto rápidamente, y cualquiera podrá matricularse en el curso de manera gratuita, recibiendo también un certificado gratuitamente, por ahora gratuitamente, es pedido por la Universidad de Vigo, con un montón de materiales de libre acceso. Ahí los tiene. Ahora bien, situemos toda la producción poética de Vicente Aleixandre en la teoría de los 4 espacios. Entonces, el primero de ellos será el espacio antropológico. El espacio antropológico, tal como lo plantea Bueno, tiene 3 ejes: el eje circular, radial y angular. El eje circular remite a las relaciones que mantienen los seres humanos entre sí, es decir, son las relaciones de los seres humanos, las relaciones políticas, las relaciones sociales, las relaciones entre personas, entre seres humanos, en el contexto de una sociedad. Tenemos después el eje radial, que es la relación que el ser humano mantiene con la naturaleza, con los componentes, con los elementos de la naturaleza, con lo que forma parte de la realidad natural que vivimos, es decir, el mar, las montañas, los bosques, los ríos. Tengas en cuenta la presencia que lo radial, que el eje de la naturaleza tiene en la poesía de Vicente Aleixandre, es algo absolutamente fundamental, como vamos a ver. Y finalmente hablaremos del eje angular, siguiendo a Bueno, que sería el eje constituido por la presencia luminosa de los animales, que derivará hacia lo mitológico y hacia lo teológico incluso, es decir, sería el eje que apunta a la presencia de lo religioso. Ya sabemos que lo religioso puede objetivarse en númenes, en la luminosidad, en mitos, en la mitología, o en conceptos teológicos, según hablemos de religiones numinosas o primarias, cuyos dioses son númenes, en religiones mitológicas o secundarias, cuyos dioses son mitos, como Zeus, mitos andromorfos, Zeus, Afrodita, Ares, Marte, Júpiter, o religiones teológicas cuyas referencias, digamos, son las nociones teológicas, como es el caso del cristianismo, del catolicismo, del anglicanismo, del luteranismo, del judaísmo, es decir, ya religiones articuladas en una teología. Bien, si nosotros situamos la obra de Vicente Aleixandre en el espacio antropológico, lo que observamos, en primer lugar, es que hay una serie de obras que se sitúan indudablemente en este espacio antropológico. ¿Por qué? Porque están incidiendo sobre lo circular y sobre lo radial. Es decir, sobre las relaciones de los seres humanos entre sí y sobre la relación del ser humano en la naturaleza. Pero sin embargo observamos en Vicente Aleixandre que no existe ningún tipo de obra poética que él haya compuesto donde lo religioso, ni en términos luminosos, ni en términos mitológicos, ni en términos teológicos, tenga ningún valor. Quiero decir con esto que el espacio antropológico en la poesía de Vicente Aleixandre no es tridimensional, no es circular, radial y angular, sino que es bidimensional, es circular y radial, porque se proyecta sobre el ser humano y se proyecta sobre la naturaleza. Es decir, el caso de Vicente Aleixandre es el caso de un poeta completamente ateo. Es decir, la casilla de Dios es una casilla vacía.
La casilla de la religión es una casilla vacía. Está presente porque no se puede ser ateo sin pensar en Dios, sin tener una idea de Dios, pero en el caso de Vicente Alessandre la idea de Dios es igual a cero porque Dios es una idea no operatoria, no operativa, no funciona. Es decir, en este sentido Alessandre, que es un poeta extraordinariamente materialista, genuinamente materialista, tiene la misma ontología que podría tener un Spinoza. El único orden, el único motor del cosmos, del mundo organizado, del mundo interpretado, es la naturaleza. La naturaleza sería la madre de todo y el ser humano brota de la naturaleza. Brota como los animales de la naturaleza. Es decir, esta es una idea filosófica muy precisa que está completamente sostenida y completamente objetivada en toda la poesía de Vicente Alessandre. Mucha gente, con cierta ignorancia por su parte, pero filólogos, o sea, gente sabios, de estos que dan clase en la universidad y todo, dicen que la poesía de Alessandre se identifica con los presocráticos. Bueno, se identifica con los presocráticos porque lo dicen ellos, ¿no? Porque algo han leído de los presocráticos, claro, que lean la metafísica presocrática de Gustavo Bueno y a ver qué queda de la poesía de Vicente Alessandre identificada con los presocráticos. En realidad la poesía de Vicente Alessandre, si se identifica con un sistema filosófico, es con el de Spinoza. Es con el de Spinoza porque es el que, insisto, identifica en la naturaleza el principio genérico, el principio generador de todo, y que sitúa al ser humano como alguien que brota de la naturaleza con unas libertades que de alguna manera están envueltas en los imperativos de la naturaleza. Es decir, el ser humano no puede volar, no puede invertir la ley de la gravedad. O sea, eso es lo que está presente en Vicente Alessandre. En Vicente Alessandre no está presente el monismo de los presocráticos, no está presente el monismo axiomático de la sustancia. Vicente Alessandre no dice que todo es agua, o que todo es fuego, o que todo es aire. Ese tipo de cosas no se plantean. Vicente Alessandre plantea un pluralismo no sustancial de relaciones dialécticas, no sustancialista en ese sentido. Es decir, vamos a ver, lo que no podemos es leer a Vicente Alessandre y decir, como yo he leído algo de los presocráticos, pues digo que Vicente Alessandre es presocrático. Está como una tella, hombre, está como una regadera. Eso no tiene sentido. Es decir, si hubieran leído a Spinoza, pues dirían que es de Spinoza. Si hubieran leído a Descartes, dirían que es de Descartes. Estas son las libertades que se toma la ignorancia o la falta de responsabilidad cuando se está hablando de literatura y de poesía. Las obras de Vicente Alessandre que se sitúan en un espacio antropológico son, en primer lugar, Sombra del Paraíso. Y Sombra del Paraíso es una obra que refleja, ante todo, la relación del ser humano con la naturaleza. Tengas en cuenta que en Sombra del Paraíso todo está disuelto en la naturaleza. El espacio antropológico de Sombra del Paraíso es un espacio antropológico unidimensional. La naturaleza es todo y todo es la naturaleza. Pero la naturaleza no es monista, sino que la naturaleza es un pluralismo sustancial de relaciones dialécticas, de tal manera que todo está relacionado con todo, pero dialécticamente, hasta tal punto de que unas cosas están relacionadas con otras, pero no hay una que domine absolutamente a todas las demás. Ni siquiera el ser humano es el animal dominante, es decir, no hay dominio. Es decir, hay una relación dialéctica entre las diferentes partes constituyentes del cosmos. Una relación dialéctica, una relación de lucha o de enfrentamiento que alcanza sobre todo su máxima expresión en la destrucción o el amor, en este sentido. Pero insisto, el espacio antropológico está delimitado sobre todo por una obra capital que es Sombra del Paraíso, y ahí se subraya el poder de la naturaleza sobre todas las cosas, porque todas las cosas de alguna manera están regidas por el orden que impone la naturaleza, y a partir de ahí se podrá o no contrarrestar ese orden, mejor o peor, pero el orden fundamental es el orden de la naturaleza, es decir, es el orden de la materia. Es un poeta materialista en este sentido absolutamente radical. Dentro del espacio antropológico, junto con Sombra del Paraíso, hay dos obras más, que son Mundo a solas y En un vasto dominio. Mundo a solas ya representa la inferencia del eje circular en el eje radial, es decir, la inferencia del ser humano en la naturaleza. Y claro, la inferencia del ser humano en la naturaleza es terrible, porque tengas en cuenta que Mundo a solas es una obra escrita en los años previos a la guerra. Es una obra escrita, aunque se publica en 1950, es una obra escrita en los años difíciles, en los años duros, en los años donde germinó la violencia guerra civilista. Y es un mundo donde el poeta, Vicente Alessandre, registra la interferencia del ser humano en la naturaleza como una interferencia destructora. ¿Por qué? Pues porque el marco de referencia de este poemario es la guerra.
Es la guerra civil, es la guerra mundial, es el ambiente previo a esos conflictos bélicos. Por lo tanto, el espacio antropológico en la lírica de Vicente Aleixandre está constituido por Sombra del Paraíso, por Mundo a solas y por retratos con nombre. Dije antes un vasto dominio, no, retratos con nombre. Sombra del Paraíso, Mundo a solas y Retratos con nombre. Retratos con nombre ya es una obra donde naturalmente domina el eje circular sobre todo lo demás. Así como en Sombra del Paraíso domina la naturaleza, el eje radial, en Mundo a solas hay una inferencia del eje circular sobre la naturaleza terrible, devastadora, en el marco de lo que es una guerra y el ambiente previo a la guerra. En Retratos con nombre domina sobre todo el eje circular, es decir, son retratos humanos con nombre humano, es decir, son retratos de formas de vida humana, de convivencias humanas, de individuos, en definitiva. Digamos, en este sentido podríamos decir que el espacio antropológico de Vicente Aleixandre parte del eje radial, del eje de la naturaleza, que va siendo progresivamente intervenido por el eje circular, por el ser humano, como alguien que brota de la naturaleza y que progresivamente se va haciendo cargo del espacio que ocupa, de la naturaleza en la que vive. Y hay que destacar que este espacio es en todo caso bidimensional, es decir, humano y natural, radial y circular, pero en ningún caso el poder reside en una fuerza trascendental, en una causa primera, divina, personalizada, religiosa, teológica, luminosa, mitológica. Es decir, Vicente Aleixandre es un poeta ateo y escribe poemas ateos, materialistas, en tanto que suponen la negación de la idea de Dios. El ateísmo es un ateísmo esencialista, en virtud del cual se niega la posibilidad de que exista y de que esencialmente exista, que es a lo que vamos, la idea de un ser superior con capacidad operatoria e interventora en la realidad humana, como si ese ser divino tuviera una psicología humana. O sea, este tipo de cosas, se niega la idea de Dios, en definitiva. Por eso su espacio antropológico es bidimensional, tiene dos dimensiones, la humana o circular y la natural, la de la naturaleza o radial. Esto en cuanto al espacio antropológico. En el espacio ontológico de Vicente Aleixandre, donde si de alguna manera el espacio antropológico expresaba la poesía como forma racionalista del mundo, el espacio ontológico expresa lo que es la poesía como forma constructora del mundo, es decir, como formalización del mundo, la poesía como expresión formalizadora del mundo. Es decir, el espacio ontológico es el espacio de la materia, porque el ser o es material o no es, por lo tanto no hablaremos del espacio del ser, sino del espacio de la materia. Y el espacio ontológico en Vicente Aleixandre está constituido, sobre todo, fundamentalmente, por 4 obras que son Pasión de la Tierra, En un vasto dominio, Nacimiento último y Poemas de la consumación. Son los 4 poemas esencialmente constituyentes de lo que es el espacio ontológico, es decir, de la formalización de lo que es el mundo, de la formalización del mundo interpretado en su poesía. Insisto, Pasión de la Tierra es la obra genesíaca en este sentido, que ya remito a mi estudio comparado de este libro con La canción de la Tierra de Gustav Mahler. Es decir, la Pasión de la Tierra es algo, es un poemario que de alguna manera es una teodicea. Es decir, representa, en términos de racionalismo surrealista, valga la paradoja, representa la emergencia de la vida en la Tierra. Es decir, la constitución de la vida sobre la Tierra. Digamos que la vida brota de la Tierra, no cae del cielo. Es decir, la construcción de algo siempre es telúrica. Es decir, hay que tener los pies en la Tierra, hay que partir de la realidad terrenal, no de la realidad celestial, en ese contexto. Luego, por otro lado, otra de las obras delimitadoras del espacio ontológico es Nacimiento último, valga la redundancia, donde expresa esa regeneración constante del ser humano, de la especie humana, en definitiva, que se expande, podríamos parafrasear su título, en un vasto dominio, es decir, que es la tercera de las obras. Pasión de la Tierra, Nacimiento último, en un vasto dominio. Hasta que llegamos al agotamiento, a la consumación de ese espacio ontológico, que se objetivaría en Poemas de la consumación. Es decir, que estos 4 poemarios, estas 4 grandes obras de Vicente Aleixandre nos ayudan, como lectores, a delimitar lo que es
el espacio ontológico de este autor, la ontología de este autor, que naturalmente se organiza siguiendo conforme a tres géneros de materia: la materia física, la materia psicológica y la materia lógica o conceptual. Todo esto está muy nítidamente, muy explícitamente organizado en esta tetralogía, en estas 4 obras de Vicente Aleixandre. Vamos a lo que sería el espacio gnoseológico. El espacio gnoseológico concibiría la literatura como un sistema de conocimiento explícito. Es decir, es el espacio del conocimiento literario, la literatura como forma de conocimiento. Y aquí hay 2 obras clave de Vicente Aleixandre, que son su obra Picasso, sobre la poesía y la pintura como formas de conocimiento, y la obra que lleva un título que no nos dejará mentir, Poemas del conocimiento, donde de alguna manera, a través de una expresión dramatizada de 2 o más interlocutores, pero básicamente 2 interlocutores, de forma dialéctica, de forma dialogada, un diálogo dialéctico entre 2 interlocutores alegóricos, simbólicos, se plantean determinadas disquisiciones, destinadas a inquirir, valga la redundancia, en las posibilidades del conocimiento humano y de la existencia humana, desde la perspectiva ya de una vida consumada, de una vida profundamente dilatada. En este sentido, los diálogos del conocimiento, que es una obra ya diríamos casi de la democracia, 1974, y Picasso, que es una obra del año 61, pero son obras donde la literatura tiene una cita con las formas del conocimiento y las posibilidades del conocimiento, y cabría emplazar estas obras en el espacio gnoseológico. Cómo no, en el cuarto de estos espacios, el espacio estético, la poesía de Vicente Aleixandre adquiere un brillo excepcional. El espacio estético es aquel espacio en el que se someten a valoración los materiales estéticos, a través de los diferentes ejes que hemos señalado, ¿no? El sintáctico, semántico y el pragmático. Véase para esto pues nuestra obra Crítica de la razón literaria, donde se expone esto. Pero el espacio estético, donde se evalúa, donde se interpreta, donde se examina la poesía como obra de arte, en el caso de Vicente Aleixandre está constituido por 3 obras de referencia. 3 obras de referencia que son, en primer lugar, Ámbito, que es la codificación que Vicente Aleixandre hace de la poesía pura. Por tanto, es una poesía purista, como hemos dicho anteriormente. 2 obras absolutamente claves que van juntas en la estética del surrealismo, que son Espadas como labios y La destrucción o el amor, que representan la etapa poética del amor surrealista, de la visión surrealista del mundo y de la realidad, es decir, un surrealismo que no es una expresión irracional del mundo, sino una expresión racional dada a una escala diferente del racionalismo entonces vigente, que no por ello deja de ser racional, sino que se convierte en un irracionalismo de diseño. Y finalmente, la tercera de estas obras, o del grupo de obras, que sería Historia del corazón, donde ya ofrece una interpretación realista del mundo, ofrece una visión realista del mundo interpretado en términos de poesía. Es decir, hemos pasado del amor surrealista de La destrucción o el amor o Espadas como labios al amor realista de Historia del corazón, ya en 1954, en segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, el espacio estético estaría constituido por Ámbito, la poesía pura, por Espadas como labios y La destrucción o el amor, que irían juntas en este contexto como poesía surrealista, y finalmente la poesía realista, el terreno de la poesía social, constituido por Historia del corazón. Esta sería la clasificación y la organización general, la premisa o punto de partida para interpretar la totalidad de la obra de Vicente Aleixandre desde la tetralogía de los espacios del materialismo filosófico, es decir, de la tetradimensionalidad de los espacios del materialismo filosófico. Quede constancia, por tanto, que cuando interpretamos la obra literaria de un poeta o un poema concreto en particular, desde el materialismo filosófico como teoría y como crítica de la literatura, los sometemos al análisis de la teoría de los 4 espacios, a la teoría de los 4 espacios, el espacio antropológico, el espacio ontológico, el espacio gnoseológico y el espacio estético. Estos espacios están tomados de la filosofía de Gustavo Bueno, el materialismo filosófico, y nosotros los hemos aplicado a la literatura. Y sea este vídeo un punto de partida, una premisa para continuar después con 2 vídeos más en los que se dan sendas respuestas a 2 preguntas que nos ha hecho esta persona, Miguel Ángel, sobre el cual volveremos inmediatamente.